Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Espero que hayan tenido una buena mañana, un buen almuerzo. Ahora continuamos con el libro de Gálatas, aprendiendo este precioso libro. Abran sus escrituras. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 17. Este versículo nos va a ocupar en esta tarde. Es muy importante este versículo. Dice la palabra de Dios, hablando en contexto del versículo 16, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. So ese, este versículo nos describe historia del apóstol Pablo, ¿verdad? Y por supuesto el tema le he titulado Pablo y la preparación de su misión. Y este versículo es bien importante para explicarnos acerca de lo que sucedió en su vida. Vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. Padre, nos damos cuenta, Señor, que sin ti no somos nada, te necesitamos y cada día, Señor, estamos siempre necesitados de tu poder, de tu provisión, de tu amor, Señor, de tu protección y siempre de que tú nos ayudes, Señor, en nuestro caminar diario. Ayúdanos, Señor, a aprender y aplicar lo que el apóstol Pablo vivió, lo que él experimentó, y que sea de bendición a los hermanos y que podamos poner atención y aprender de este varón de Dios. Bendice, Señor, este mensaje en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo y la preparación de su misión. El versículo 17 es la continuación del argumento expresado en el versículo 16, el cual indica que Dios le había llamado desde el vientre de su madre para predicar a Cristo. Enfatiza que no había consultado a humana ayuda, y eso es lo que él enfatiza, y no había recibido ninguna dirección de hombres, ni siquiera había consultado a los apóstoles del Señor. Para comprobar esta verdad, Pablo menciona el lugar de su preparación y él menciona Arabia. Interesante que pues en la Biblia, ¿no? O sea, el único lugar donde encontramos que él menciona este lugar y este lugar pues está aquí todavía con nosotros, no es un lugar que ha desaparecido. Arabia es un continente, es un lugar, ¿verdad? Donde están los árabes, eso está ahí, aunque no dice más sobre este respecto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de conectar, ¿verdad? ¿Qué pasó, ¿verdad? En Arabia y todo esto. Entonces, él explica que en el contexto de la conversación y el argumento que está desarrollando en estos dos versículos, el apóstol Pablo nos menciona Arabia como, o sea, como el lugar donde él fue formado y, ¿verdad?, donde él aparentemente fue instruido. ¿Ok? Y ahorita vamos a encontrar, ¿verdad?, esta información. Pero por supuesto, él no menciona, solo menciona el lugar, ¿verdad? Pero no menciona institución o algún maestro de renombre. Por ejemplo, cuando él estuvo sentado bajo la enseñanza de Gamaliel, él menciona, ¿verdad? Que él fue y estuvo sentado bajo las enseñanzas de Gamaliel. Y en este respecto, él solo menciona Arabia. Pero sí nos dice en el versículo del 15 al 16, nos dice algo bien importante el apóstol Pablo para que no lo pasemos desapercibido. Esto es bien importante. Leamos el versículo 15, 16 y vamos a leer el 17 en el contexto aquí para que entendamos algo importante antes de seguir adelante. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles.
Y aquí habla el contexto de esto, ¿ok? No consulté enseguida con carne y sangre. Eso hablando de que no fue instruido por hombre. Ya vimos eso, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, dice, a Arabia. So ahí nos indica, o sea, que en conexión, ¿verdad? Nos está hablando el proceso de dónde él fue preparado. No fue preparado por ninguna institución conocida, ¿verdad? En Jerusalén, ni por los apóstoles, sino que fue a Arabia, dice él, ¿verdad? Pero lo que quiero que, ¿por qué quiero que observen el versículo 15 y 16? Es porque ahí es donde nos da el contexto de lo que pasó en Arabia, ¿ok? Entonces, para poder entender esto, ¿no? Dice, versículo 15, cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Ahí está. Bien importante eso. Dice, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Okay? Desde ahí emprendemos la importancia de esta parte de que Dios le reveló. ¿Quién lo llamó? Dios. Y le reveló, dice, para su Hijo, para que Él lo predicara en Él. Entonces, está hablando del llamado y está hablando de la revelación que Dios hizo de su Hijo en Él. All right? ¿Y dónde sucedió esta revelación? ¿Verdad? Obviamente sucedió en ese lugar que él menciona en Arabia. All right? Esto que está pasando aquí, ¿verdad? Sucedió en Arabia. Por eso es importante el contexto. Y dice, y volví de nuevo a Damasco. Después de Arabia vamos a ver de que Pablo regresó a Damasco. Y ahorita vamos a ver por qué razón él regresó. Pablo menciona dos sucesos en este versículo, bien importante. Número uno, Pablo fue a Arabia. Okay? La pregunta es, ¿por qué Arabia? ¿Verdad? ¿Por qué no en Jerusalén? ¿Por qué no en Damasco? ¿Por qué no, pues estaba en Damasco? Ahí pudiera ver el Señor, ¿verdad? Darle una cuevita o algo así como le reveló al apóstol Juan, ¿verdad? Apocalipsis fue una, donde estuvo él, estuvo preso y ahí donde estuvo preso le reveló. En este caso, o sea, el Señor, ¿verdad? Se comunica con Pablo, pero en Arabia, ¿verdad? Y ese lugar, y esto es lo interesante, ¿no? ¿Por qué Arabia? Desde que Pablo fue salvo, ¿verdad? Y llamado por nuestro Señor Jesucristo, a Pablo se le comunicó claramente cuál sería su misión. Y aquí es donde yo quiero conectar, de acuerdo al conocimiento que la palabra de Dios nos da y nos ha revelado, y sabiendo la vida del apóstol Pablo, podemos tal vez conectar estos pensamientos para poder aclarar, ¿verdad? ¿Por qué Arabia? Entonces, Pablo, ¿verdad? Había sido comunicado a él inmediatamente después de la conversión, de Pablo, ¿verdad? Que él había sido mandado a un discípulo llamado Ananías, en el momento de su conversión. Se acuerda que la palabra de Dios nos enseña que él quedó ciego, ¿verdad? Y por 3 días. Vayamos al capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 de Hechos, y observemos algo ahí, el capítulo 9, versículo 10. Vamos a observar unos versículos para entender lo que pasó con Pablo y así entender por qué Arabia. Okay. Vemos aquí el capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol está hablando sobre la conversión de él. Entonces, versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Acuérdense que esto ya había quedado ciego, ya había sido instruido que se fuera a Damasco. Y un discípulo llamado Ananías dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle
que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Ok, so Ananías fue el discípulo que el Señor usó, ¿verdad? Para mandar como mensajero para el apóstol Pablo. Y el versículo 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Okay? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. So, Ananías ya sabía, ¿verdad? La reputación del apóstol Pablo, que era un criminal siguiendo a los hermanos en Cristo y a la iglesia del Señor. So, él ya sabía, estaba en Damasco, pero lo que lo sucedía en Jerusalén y otros lugares, llegaba la noticia con él. So, y aún dice aquí, dice Ananías, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban tu nombre o los que invocan tu nombre. So, es interesante que Ananías sabía los acontecimientos o los pasos que estaba dando Saulo o Pablo, ¿verdad? En contra de la iglesia. Era tremendo este varón, Ananías, sabía todos los pasos del apóstol Pablo y quién es el que estaba, o sea, Saulo, y quién es el que estaba detrás de todo eso, y habla de las autoridades aquí. Muy interesante eso. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y aquí está, que agarren esto. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bien importante esto. ¿Ok? Y ahí al final dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es el Señor, ¿verdad? Esto está sucediendo porque Dios, o sea, está llamándole a Pablo a hacer algo muy especial. ¿Ok? El ministerio de Pablo, ¿verdad? De acuerdo a lo que dijo el Señor aquí, involucra, ¿verdad? Estos tres ministerios que el Señor menciona. Primero menciona el ministerio de los gentiles. ¿Okay? El ministerio de los gentiles. Entonces, en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo, escribiendo a los de Éfeso, él recalca esta tremenda verdad sobre su responsabilidad que el Señor le llamó a hacer. Vemos en Efesios capítulo 3 y el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ahí está, note. Primero a los gentiles, acuérdense tres que menciona. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ahí está, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Okay? Note que la palabra esa, que por revelación me fue declarado, ¿ok? Versículo 4, leyendo dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Aquí está. ¿Qué fue lo que era revelado? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí es donde está el apóstol Pablo y dice,
del cual dice, yo fui hecho ministro. El don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok, esto es importante, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo reconoce el llamado del ministerio que el Señor le ha dado y primeramente le menciona al gentil, ok, creo que aquí es donde está la situación esta de que me imagino que ¿por qué Arabia? Okay, estamos tratando de investigar, ¿verdad? Bíblicamente, ¿por qué Arabia? Bueno, acuérdense que Arabia, hablando de gentiles, pues es un pueblo, ¿verdad? Gentil. Donde quiera que el Señor lo hubiera llamado después, o sea, fuera de Jerusalén, sabríamos nosotros que el Señor lo está encaminando al ministerio que el Señor le estaba llamando a hacer. Para mí, o sea, yo quiero comprender de que si sucedió en Arabia, no quiero hacer algo tan profundo y irme a pensar algo extra bíblico, ¿verdad? Y vamos a estar pecando por estar pensando en cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Pero entonces, para tener una conexión coherente y que podamos estar en paz en nuestro corazón, que lo que está diciendo el apóstol Pablo tiene sentido en el llamado. Yo lo relacioné con el llamado de él para poder entender de que Arabia, en conexión con Arabia, tiene conexión con su llamado. ¿Por qué? Porque él ha sido llamado al gentil, ¿verdad? O sea, a nosotros, a todos los demás. Al gentil, el árabe es el gentil, ¿no? Aunque ellos son mitad, ¿verdad? Bueno, son familiares de los judíos, ¿verdad? Porque pues de ahí donde viene el hijo de Ismael, que es el hijo de Abraham, ¿verdad? Y entonces ellos son los árabes, sabemos nosotros eso. Entonces, pero obviamente son gentiles porque pues es su pueblo, ¿verdad? Es escogido del Señor en comparación con otras razas, incluyendo el árabe. Entonces, por eso quiero, ¿verdad?, traer en este contexto la conexión. ¿Por qué Arabia? Bueno, el Señor lo estaba mandando a predicar a los gentiles. Entonces, y vemos aquí en Efesios que él mismo reconoce su llamado, que ha sido llamado, desde el vientre de su madre, ¿verdad?, con respecto a que Dios iba a usarlo a él como el apóstol llamado a los gentiles, ¿verdad? Y aquí es donde comienza la relación esta, ¿verdad?, que con Arabia. ¿Por qué Arabia? Bueno, porque ellos son gentiles. Esa es la manera que al menos para tener sentido. Es posible que el Señor cuando le reveló y lo llevó, ¿verdad?, a Arabia, me imagino que, acuérdese que el judío, él era celoso fariseo, ¿ok? Y era celoso con su judaísmo. Entonces, el judío no podía estar con el árabe, no podía tener conexión con ellos, ni siquiera comer, ni siquiera dormir, ni siquiera estar en un lugar de ellos, porque era abominación para ellos. Era la manera que ellos habían aprendido. Ese es el judaísmo. Entonces, ¿por qué el Señor lo lleva a Arabia? Tiene sentido para mí de que el Señor lo está exponiendo. Ok, este es gente que yo quiero que sea salva. Esta es la gente que yo quiero que ustedes, les den el evangelio. Y me imagino que el Señor, ¿verdad?, le reveló todo esto, porque eventualmente vamos a ver que Pablo entiende de que él fue llamado a toda la gente en el mundo, aparte de su pueblo, porque incluso el Señor lo menciona a estos tres grupos, por decir así. El gentil, los reyes y su pueblo. El Señor, ¿verdad?, le da esa capacidad de ministerio. Es algo precioso. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Esa es la manera que yo entiendo que Arabia tiene sentido en la conexión de su ministerio, para que podamos decir, bueno, ¿y por qué Arabia? ¿Y por qué Arabia? Y no vayamos a estar creando cosas en la mente. Es porque ahí estuvieron las pirámides y todo esto, porque la gente, he leído algunos libros sobre esto precisamente,
y la gente está, yendo más allá de lo bíblico. Entonces necesitamos mantenernos dentro de el parámetro del Espíritu de Dios, lo que Él nos ha revelado, no irnos más allá, porque estaríamos hablando de herejías. Esa es la manera que tiene más sentido en la manera que se los estoy presentando, porque Él ha sido llamado a los gentiles, ¿verdad? Y el Señor le quería mostrar de que Él no debía de ver como lo que mostró el Señor al apóstol Pedro, cuando el lienzo, ¿verdad?, que estuvo en la casa de este varón de apellido Curtido, ¿verdad? Y nos enseña el capítulo 10 de Hechos, donde el apóstol Pedro estuvo en el terrado de la casa, ¿verdad? Y esperando que estaban cocinando, parece. Y él estaba esperando que viniera del centurión alguien para llevarlo con el centurión. Si usted lee esa escritura ahí, y el Señor le baja, ¿verdad?, los lienzos, y el Señor le dice a Pedro, no llames a lo que yo he creado, ¿verdad?, abominación, algo así, estoy parafraseando. La cosa es de que, porque Pedro en ese momento estaba a punto de ir a un gentil, que era romano, el centurión, para llevarles el evangelio. Y entonces el judío siempre tenía el concepto de que ellos solo eran, que el pueblo judío era, el escogido y nadie más. Así era el concepto que ellos tenían. Entonces, en este mismo contexto es que creo de que el apóstol Pablo fue llevado a Arabia con este mismo fin, para mostrarle, ¿verdad?, que el ministerio de ganancia de almas no va a haber acepción de personas, sino que se va a ganar a toda criatura, ¿verdad? A todas las criaturas. En ese contexto, ¿verdad? ¿Por qué Arabia? Número 2, vemos que fue llevado no solamente a los gentiles, pero también a los reyes, ¿verdad? La historia de Pablo fue escuchada por centuriones, fue escuchada por gobernadores, por reinas, por reyes y César. Porque acuérdense que él, ¿verdad?, apeló a César, y en el libro de Romanos, nos enseña que él estuvo en Roma. También en el libro de Hechos nos enseña de que él apeló, ¿verdad?, a Roma. Incluso estuvo los gobernadores que estuvieron escuchándole a él su argumento, ¿verdad? Y el rey Agripa, que fue el último rey que tuvo de los judíos, Agripa, primero fue el último rey. Ese último rey escuchó el mensaje del apóstol Pablo y escuchó el mensaje del evangelio. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que el Señor le dijo, te voy a llamar para que estés presente, y presentes este mensaje a reyes, okay? A personas importantes, ¿verdad? Reinas, porque ahí estuvo la reina también, la esposa de Agripa, estuvo también escuchando, y estuvo los gobernadores, Alex y todos estos, Festo y todos estos, ¿verdad?, que estuvieron ahí como 4 gobernadores y el rey, y luego apeló a César. Entonces Agripa le dijo, parece uno del gobernador, a Festo, parece que le dice, si este hombre no hubiera deseado ir para César, estaría libre, porque él no ha cometido ningún delito. Él estuvo, dando mensajes, imagínense qué tremenda bendición. Es más, Agripa le dice, no lo puse en las notas, pero Agripa le dice a Pedro, por poco y me haces cristiano, le dice él. Y Pablo le responde, que no quisiera, rey Agripa, ¿verdad? No solamente, dice, tú, dice, pero todos los que me están escuchando, dice, que quisiera que sean igual que yo, excepto estas cadenas, dice, ¿verdad? Estaba él encadenado y lo tenían ahí, dice, pero yo quisiera que ustedes fuesen igual que yo. Es tremendo como Dios lo usó, en frente de reyes, ¿verdad?, de gobernadores y aún de César. El ministerio del apóstol Pablo fue precioso. Tercero, vemos que el apóstol Pablo se le llama también a los judíos, ¿verdad? Y eso es mencionado ahí cuando el Señor le menciona ahí en Hechos. Note que esto involucra, ¿verdad?, estos 3 segmentos de grupos.
So, el anhelo del apóstol Pablo, de acuerdo a la palabra de Dios, era que su pueblo fuese salvo. Y esto lo encontramos en Romanos, ¿verdad? Esto es bien importante de notar porque aunque el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles, ¿ok? Porque él se le llama el apóstol de los gentiles. Sin embargo, él tenía la carga, ¿verdad? Que su pueblo fuese salvo. Note lo que dice el capítulo 10 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué tremendo. Este es algo maravilloso. Hablando acerca de nuestro pueblo, siempre nosotros, cada raza tiene su corazón por su raza, ¿no? Esa es la realidad. Ah, este, um, o sea, hablando de mi raza, digamos, en Salvador, salvadoreños, yo tengo pues mi corazón, deseo que ellos sean salvos, pero también deseo que todos los hispanos sean salvos, pero también deseo que toda la gente sea salva. El apóstol Pablo, Dios lo pone en esta condición y así ese es mi pensamiento también. ¿Verdad? Que no debemos tener favoritismo cuando es acerca del evangelio. No porque mis salvadoreños, yo solo voy a ir con los salvadoreños. ¿Verdad? Estos son catrachos, no voy a ir con los catrachos. Estos son guatemaltecos, ¿verdad? Los chapines, no voy a ir con los chapines. No. ¿Verdad? Tenemos que tener un corazón abierto, ¿verdad? Y toda criatura, color, todo etnicidad tiene que escuchar el precioso evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo se le dio, ¿verdad? Pero él expresa aquí particularmente, ¿verdad? La necesidad de su corazón por su propia raza. Y es que él, ¿verdad? Eran celosos, ¿verdad? Y él sabía cuánto esto significaba. So, nota el versículo ahí, el versículo 2, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme pero no conforme a ciencia, porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Ok? So, la idea del apóstol Pablo dice, ellos tienen, ¿verdad? Cierto celo, porque él mismo mostró ese celo sin haber conocido a Cristo. El celo, ¿verdad? Por el Torah, por las tradiciones, por lo que se les había instruido, ¿verdad? De los patriarcas y por lo que estaba escrito en el Torah. O sea, eso nos indica algo bien interesante, ¿no? Que alguien puede tener un celo tremendo en base a una religión, pero no en base a Cristo. Note que eso, acuérdense, Pablo, o sea, representa podríamos decir, el celo, incluso él mismo dice que él, en Gálatas nos dice que él, sus tradiciones, dice, de sus padres, aventajaba a muchos, dice, ¿verdad? Porque el celo que tenía era tremendo, pero no tenía a Cristo, no sabía quién era Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor le aparece, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, el que tú persigues. El celo de alguien religioso puede estar ahí formado por una religión, pero sin conocer a Cristo, al verdadero Cristo. Eso es peligroso, ¿no? Porque alguien puede pretender, fingir que tiene un gran corazón para las cosas eternas o las cosas espirituales, ¿verdad? A través de ritos, a través de lecturas, a través de ritos o de catecismos y todo eso, pero no en realidad de acuerdo al Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¡Wow! Tienen celo de Dios. Tienen una urgencia de Dios, pero no conforme, dice, a la ciencia. Y en este contexto, ¿verdad? Habla o sea, que creían más ellos, solo escritos, ¿verdad? Pero no el poder de la escritura, sino que solo los escritos, ¿verdad? Manuscritos, pero no el poder de las escrituras, que es el poder del Espíritu de Dios, quien vive la palabra
o hace vivir la palabra. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, ¿ok? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sí, alguien puede crear su propia justicia. Cada persona puede crear su propia justicia, ¿ok? No la justicia de Dios. Acuérdense, la justicia de Dios, que Dios hace justicia con el pecador, porque el pecador no hay nadie que pueda, no hay nadie que pueda salvarse por sí mismo. Entonces, como no hay nadie justo, entonces el pecado, hace a nadie justo. Entonces, como nadie es justo, Dios Todopoderoso necesita hacer justicia con nosotros o justificarnos para poder encontrar entrada en comunión con Él. Entonces, la única manera es que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra a pagar el justo por los injustos, que somos nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué terrible. Que ellos tanto que creían, ¿verdad?, en el Torah y firmemente en el Torah, pero esta parte que hacía falta que ellos entendieran, ignoraban, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, porque él, cuando se le apareció Cristo y Cristo le reveló quién él era, ¿verdad? Eso es lo que hacía falta para todo el rompecabezas que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía la mitad del rompecabezas. Y cuando Cristo se reveló con él, casi que se formó todo, porque lo después fue revelado, ¿verdad?, en Arabia, cuando el Señor lo preparó con todo lo demás que tenía que ser instruido, ¿verdad? Vemos aquí que versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está. Cristo viene a ser la justicia que Dios mandó para hacer justicia con nosotros. Cuando dice el apóstol Pablo, no se sujetaron a la justicia de Dios, es que Dios tenía un plan. El plan es que Dios iba a revelar a su Hijo, Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, iba a venir a encarnar para poder hacer justicia al pecador. All right? Y entonces el apóstol Pablo dice, la ley finaliza en Cristo. La ley que Dios había dado a Moisés finalizó en Cristo. Con Cristo se cumple todo eso de la ley. ¿Okay? Y esto, bien precioso lo pone el apóstol Pablo y bien claro, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Okay? Vemos ahí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo fue a Arabia. Ahora, ¿por qué Arabia? Ya entendimos que porque él es llamado a los gentiles. Ahora veamos, letra B, ¿en qué tiempo se registra este viaje? Porque no aparece vestigios. Si usted no entiende la palabra de Dios, no nos enseña, la palabra de Dios no nos enseña cuándo es que Pablo fue. ¿Okay? Primero, no nos enseña qué lugar, ¿verdad?, en Arabia. Preguntamos la palabra ¿por qué Arabia? ¿Verdad? Si ya lo conectamos con su ministerio, por lo menos para poder estar tranquilos. Ahora, ¿cuándo fue que sucedió este viaje? Ahora, ¿en qué tiempo se registra este viaje? Para poder entender el tiempo de este viaje, necesitamos escudriñarlo desde el momento de la conversión del apóstol Pablo. Necesitamos volver otra vez a este acontecimiento en el capítulo 9 y vamos a continuar. Leímos hasta el versículo 16, ¿verdad?, donde el Señor le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora entramos al versículo 17 y ahí vamos a comenzar a leer hasta el versículo 22, ¿verdad?, para poder encontrar cuándo Jesús sucedió, en qué tiempo.
¿Ok? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, mira aquí ya le llama hermano, gloria al Señor. El Señor Jesús dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow, qué precioso. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, note, fue bautizado. Entró en convicción el apóstol Pablo, gloria a Dios por aquellos que el Señor salva, ¿verdad? Y les muestra su bendita voluntad. Ahora vemos versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí está bien claro. Estuvo, dice, algunos días. Eso nos refiere que él no permaneció ahí, ¿verdad? Sino que algunos días, ¿no? Para recuperarse, para entender todo lo que estaba sucediendo, al menos tener una idea de lo que estaba sucediendo. Y ahora, ¿verdad? Lo que se le estaba dando a él que hacer. Lo que leímos aquí, que el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, los gentiles, los reyes y los judíos. Entonces, cuando el Señor dijo eso a Ananías, tengo por seguro que Ananías le comunicó eso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando recobró sus fuerzas y estuvo, ¿verdad?, comiendo y estuvo meditando en esto algunos días, me imagino que estuvo estudiando. De alguna manera entendiendo qué es lo que está pasando. All right, ¿cómo está esto? El Señor entonces es el Mesías, el Señor es el, ¿verdad? Es el profeta que predica el profeta Isaías. Entonces el versículo 24 dice que, note que la meditación de esos días lo llevó a tomar una determinación. El versículo 24 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ahí se ve la convicción de alguien que ha entendido qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo fui salvo, ¿verdad? Inmediatamente, yo no había leído la Biblia, pero yo había entendido lo que había pasado conmigo. Comencé a decir a la gente, hey, Cristo le ama, Cristo vino a morir por nosotros. Eso es la predicación. La predicación es bien simple, ¿ok? Cristo le ama, Cristo vino a morir por nosotros, pagó con su sangre, pagó nuestros pecados. Así como Él se levantó de la muerte, nos va a levantar a nosotros. ¿Quién no va a entender eso? Ese es el Evangelio, ¿ok? Y eso es lo que yo decía también a la gente, aunque no había leído la Biblia, no sabía nada más. La convicción que entra cuando uno es salvo. Yo no sé usted, ¿qué convicción usted ha tenido desde que usted recibió a Cristo como su único Salvador? Para mí que la convicción, ¿verdad?, es de que si usted sabe que usted muere y va al cielo, esta es una convicción. Eso es una realidad, es una doctrina, es un principio bíblico doctrinal que ha entrado bien claro a la mente y ha formado esta convicción de que si yo voy al cielo, tengo seguridad que voy al cielo. Y esta convicción se vuelve, ¿verdad? El principio, la instrucción se vuelve una convicción y ahora la convicción es algo que echa raíces, ¿verdad? Y se siembra ahí en la fe del Señor, en su palabra, y esto nadie lo saca de ahí. Entonces, esto es lo que se predica. Desde ese punto, de esta convicción, se predica el Evangelio de Cristo. Y aquí vemos al apóstol Pablo, imagínense cómo él, siendo perseguidor de supuestamente doctrinas diabólicas, de acuerdo como él quizás lo percibía, ahora él está en el lado de esas doctrinas. ¿Cómo entró esa convicción? ¿Verdad? Y aquí es donde se dan vuelta los papeles. Y entonces dice el apóstol Pablo, ahí enseguida, dice la palabra de Dios, predicaba a Cristo en las sinagogas. Note que alguien que no predica a Cristo no tiene la convicción de que él es salvo, no sabe de que Cristo es su Salvador, ¿verdad? Y si reclama que es salvo,
tengo un problema con esa persona, porque no tiene la convicción de hablarles a otros. Porque este mensaje tiene que saberlo todo, toda la gente. Niños, adultos, jóvenes, toda la gente. Y lo único que necesitamos hacer es decirles. Entonces, el versículo aquí dice, diciendo, ¿qué es lo que decía Pablo? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Es todo lo que decía. Había entendido, llegó, ¡pum! O sea, le cayó, ¿verdad? Entendió bien lo que no había entendido, esa parte que no había entendido. Y el versículo 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, o sea, la palabra atónitos es impresionados, ¿verdad? Dice, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entraban en confusión y en pregunta y ponían en tela de juicio lo que estaba diciendo Pablo. Dice, sí predica el Hijo de Dios, pero ¿que no era este el que nos perseguía? ¿No era este el que nos ponía en la cárcel? Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios hace la obra. Se queda impresionada las personas. ¿Qué es lo que pasó con esta mente? ¿Qué pasó con este corazón? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué es lo que lo hizo cambiar? ¿Qué fue? ¿Qué efecto hubo? Y por supuesto, ese es el poder precioso de Dios obrando en el corazón de cada creyente. Y entonces dice el versículo ahí, 21, y versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba, ¿ok? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa palabra confundía es interesante de notarla. Por eso Pablo necesitaba ser instruido, ser revelado. El Señor Jesucristo tenía que enseñarle, porque él, note que en las sinagogas entraba y decía, ok, Cristo, el que yo perseguía, ok, ese es el Cristo, Él es el verdadero, es el Mesías. Y se iba. Porque pues no sabía qué explicar. Él es el Hijo de Dios, pero no por eso, solo porque Pablo lo estaba predicando, le iban a creer. Imagino que aquí es donde viene la instrucción, ¿verdad? Que Pablo podía defender, pero no podía instruir. Y me imagino que tuvo que ser revelado, instruido. El Señor tuvo, así como los apóstoles. El Señor se los llevó por 3 años y medio. Y 3 años y medio estuvieron bajo los pies del Señor Jesucristo, escuchando las preciosas instrucciones de lo que se refería, ¿verdad? El Evangelio. Tenía que ser instruido también el apóstol Pablo. ¿Ok? Claro, iba a ser revelado, pero con meditación, ¿verdad? No solamente por di esto y di aquello, di aquello. Tenía que ser instruido. Por eso el apóstol Pablo habla de Arabia, ¿verdad? Que es el lugar donde él fue y precisamente estuvo secluido. Y no menciona nada más. No menciona nada más, pero sabemos que la revelación ¿verdad? Y el llamado vino del Señor. Ahora, vemos ahora, el versículo 23 habla de esta expresión, pasados muchos días, que es el número 1. Aquí vamos a aprender 2 cosas. ¿En qué tiempo se registra este viaje? El versículo 23 dice lo siguiente, pasados muchos días. En esa expresión, ¿ok? Pueden suceder muchas cosas. Porque no podemos pasarlo desapercibido. Pasados muchos días, aquí en continuación cronológicamente en la escritura dice, los judíos resolvieron el consejo matarle. Y muchos tomamos muy en leve esa frase, pasados muchos días. Entonces ahí es donde nos vamos a meditar un poquito, porque esto nos va a dar la respuesta de lo que andamos buscando, en qué tiempo se registra este viaje.
Pasado muchos días, esta escritura es la única parte en la cronología, ¿verdad?, de la vida de Pablo que permite la posible ausencia del varón de Dios por un tiempo. ¿Ok? Ah, no se encuentra ninguna otra porque la Biblia habla de 3 viajes que hizo el apóstol Pablo y todos los viajes están cronológicamente bien. Si usted estudia cada uno de ellos, no hay manera, obviamente que antes del primer viaje tiene que haber ido a Arabia. No puede haber sido en el primer viaje, ni el segundo viaje, ni el tercer viaje, porque cada uno de esos viajes él ya había sido instruido. Se ve de que él en el primer viaje ya tiene una agenda que va a ir a hacer, dónde va a ir, ¿verdad? Y ya cuando estudiamos, si se puede estudiar eso en tiempo con tiempo. Pero es obvio que esto tuvo que surgir antes del primer viaje. Entonces, esto nos lleva al número 2. ¿Cuándo resolvieron los judíos matar a Pablo? ¿Ok? Porque aquí es donde dice, ¿verdad? Pasado muchos días, los judíos resolvieron el consejo para matarle. ¿Ok? ¿Cuándo se resolvieron los judíos a matar a Pablo? Después de que Pablo había regresado de Arabia, ¿ok?, por segunda vez a Damasco, eso es lo que dice en Gálatas. Vayamos a Gálatas. Dice, observemos, esto es bien importante. Son cositas así que tiene que uno que observar porque mucha información a veces. ¿Verdad? Note el versículo 17. Ni subí a Jerusalén, ¿ok?, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Ok? Cuando dice ni subí a Jerusalén, es bien importante porque si usted lee cronológicamente el libro de Hechos, ¿ok?, se ve 23, se ve 24, se ve 25, los versículos esos, que él fue descolgado de una canasta y todo eso. Y luego dice, después de que fue descolgado de la canasta, el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén. Después de que él escapó de Damasco, en este contexto, fue a Jerusalén. ¿Ok? Pero aquí dice Pablo en Gálatas que después que él fue escogido, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén. Esto nos declara de que cuando fue descolgado de Damasco, de la canasta del apóstol Pablo, sí se fue a Jerusalén. Entonces, antes de ir a Jerusalén, tuvo que haber ido a Arabia, ¿verdad? Antes de ir a Jerusalén, en el contexto de Hechos, tuvo que haber ido a Arabia. ¿Ok? Por eso dice aquí, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví, dice, de nuevo a Damasco. Y esto es bien importante, ¿ok? Y esto es precioso de notar aquí, porque es lógico que después de la experiencia de haber estado con el Señor, ¿verdad?, en Arabia, el apóstol Pablo necesitaba administrar, después de que él sea administrado por Jesús, por el mismo Señor Jesucristo, fue mandado a tener su primer ministerio donde estuvo a punto de matar a la gente. Imagínense qué precioso, ¿no? El Señor lo salva, la transforma y el Señor le da, lo entrena, ¿verdad? Antes de mandarlo, el Señor lo va a entrenar, ¿verdad? Así es como hizo con los apóstoles. Antes de mandarlos, el Señor los entrenó. Antes de mandarlos 2 en 2, porque ellos tenían que saber qué es lo que iban a hablar, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, ¿qué mejor comenzar el ministerio donde él iba con sus cartas, ¿verdad?, a encarcelar a las personas y a matarlos? Ese fuera el lugar, ese es el primer ministerio que él tuvo, que regresó a Damasco. ¿Ok? Interesante eso. Y eso es importante porque el Señor Jesucristo habla de este contexto de lo que estamos hablando. Mire, vaya a Mateo capítulo 5.
Mire, si el Señor le instruye al apóstol Pablo y lo prepara, ¿verdad?, para llevar el bendito evangelio, tiene que tener todo esto en mente. El capítulo 5 de Mateo, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es lógico que el apóstol Pablo tenía que hacer paz con esa gente que él había perseguido y que llegaba a él, ¿verdad? Acuérdese que Ananías ya sabía lo que iba a hacer Pablo, lo que estaba haciendo Pablo. Esta información ya la sabían todos los otros hermanos también, que tenían que esconderse de Pablo en Damasco. ¿Ok? Es obvio que el Señor lo mandó de regreso para Damasco para arreglar la confusión que él presentaba o las amenazas que él presentaba. Y note el versículo 23 de Mateo 5. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Ahí está. Reconcíliate con tu hermano. Y entonces dice, ve y presenta tu ofrenda. ¿Okay? La reconciliación es importante. Necesitaba hacer paz, como el Señor está diciendo ahí. Luego el versículo 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, ahora me ofreces tu cuerpo. ¿Verdad? Y ahí el apóstol Pablo, acuérdate que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es lo que menos podemos hacer. Todo esto es bíblico, que eso está ahí dentro de la conexión, que si él regresó a Damasco, iba por un propósito. Vaya a Romanos capítulo 14 para hablar siempre de este mismo tema. Romanos 14 y el versículo 19. 14, 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este era el pensamiento ya de Pablo, obviamente después de haber sido, ¿verdad?, instruido por el Señor Jesucristo. Ahora vayamos a Efesios. Y hay mucha Biblia sobre esto porque el apóstol Pablo eventualmente se convirtió, ¿verdad?, el apóstol tremendo de ganador de almas. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está. Así como Él fue perdonado, Él necesita ir a perdonar también a la gente. Ahora el apóstol Pablo había estado con el Señor siendo preparado día con día, absorbiendo confianza y fuerza del Señor. Él tenía que ser fortalecido y instruido, ¿verdad? Aprendió el significado de las Escrituras y cómo se aplicaban, también preparándose para su misión mundial con el Evangelio, listo para sufrir persecución y aún morir por la causa del Evangelio. ¿Ok? Eso es lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo. Terminemos con esto. Vaya a Hechos capítulo 9. Y terminemos ahí los últimos versículos que no leímos en el contexto de la conversión del apóstol Pablo. Porque esto es importante. Note, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Acuérdense que estamos leyendo en el contexto ya, ¿verdad? Ya había regresado había ido a Arabia, acuérdese, ¿ok? El versículo 23 nos enseña que se va para Arabia, ¿ok? Regresa a Damasco y los judíos resolvieron en consejo de matarle. ¿Por qué? Porque estaba siempre predicando y ya se había dado vuelta con Jesucristo. En otras palabras, se había hecho del lado de Jesucristo y ahora predicaba a Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Los judíos, dice, entonces tramaron matarlo. Entonces el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Ok? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Y ahora sí, el versículo 26,
cuando llegó a Jerusalén, ¿ok? So, obviamente Damasco ya no era un lugar donde estar porque ya estaba siendo buscado para matarle, ¿ok? Todo eso fue después de Arabia, ¿ok? Entonces, ahora dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ahí está. No lo conocían todavía que él había sido transformado. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Ok? Porque él, después de que fue salvo, después que fue transformado, fue para Arabia, estuvo el tiempo allá, regresó allá a Damasco y no había llegado todavía a Jerusalén. Esta es la primera vez que llega a Jerusalén y viene siendo perseguido de Damasco, viene huyendo. Pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahí está. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ahora ya había hablado, ya había instruido, ¿verdad? Ya estaba listo y estaba, dice, con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Hubo un tiempo. Y aquí está, y hablaba, dice, denodadamente el nombre del Señor. Note, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Se encontraba siempre con enemigos. Me gusta ahí la expresión denodadamente. ¿Por qué habla de denodadamente? Ahora sí, ahora sabe lo que está hablando Pablo. Ya no los hacía enojar. O sea, los hacía confundir, como antes decía, que entraba en la sinagoga y los confundía. Pero ahora no, ahora denodadamente. No anda confundiendo a nadie, ahora ya sabe lo que está predicando, ¿verdad? Y dice el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En otras palabras, lo volvieron a salvar de muerte al apóstol Pablo, porque los griegos lo querían matar. Entonces lo que surgió es de aquí fue llevado, lo enviaron, dice, a Tarso. Es interesante que después de que él fue enviado a Tarso, ¿verdad? Bernabé lo va a buscar a Tarso y de ahí lo trae para Antioquía. Y esa es la única vez donde podemos ver al apóstol Pablo que se ausenta, en el versículo 23, y que cuando fue enviado a Tarso. Y ya cuando fue enviado a Tarso, vamos a continuar, ¿verdad? Observando esto, pero es algo tremendo. Que ya después vemos que el apóstol, Bernabé busca a Pablo en el capítulo 11 de Hechos y lo trae a Antioquía, ¿verdad? Y ya él ya está listo, o sea, de ahí ya no nos enseña de que Pablo fue a ningún otro lugar. El único lugar, ¿verdad?, que nos muestra ahí y es en el versículo 23. Ok, espero que haya sido de bendición esto y pues cuando pasen por ahí en el versículo 17 ya saben por lo menos, ¿verdad?, qué es lo que pasó ahí y tengan una idea bíblica. Amén. No herejía, no pensamientos nuestros ni nada, sino que lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, tengan un feliz día. Dios me los bendiga.